Una joven huérfana se mueve de ciudad para entrar a una academia de alto prestigio, en donde se verá envuelta en muchos problemas: acoso, adicción, drama y sobre todo el misterio sobre la reciente muerte de su padre biológico. Prepárate para una historia emocionante, obsesiva, llena de intriga, suspenso y muchos giros inesperados. Así que si no la viste o te voy a verla, hoy te resumo Friendly Rivalry, rivalidad amistosa. En esta historia seguiremos a Seo-gi, una niña que de pequeña tuvo un pequeño accidente en una excursión escolar. Sucede que hace años su grupo de kinder es un viaje a la playa, pero ella, siendo una niña muy terca, insistió en llevar un vestido de princesa en lugar de ir con el uniforme. Debido a esto fue olvidada accidentalmente en dicha playa, ya que los profesores contaron mal y pensando que aquella niña con vestido de princesa era ajena a la clase la abandonaron. Tiempo después fue llevada a un orfanato, al parecer ni sus padres ni profesores pudieron dar con su paradero. Fue así que se crió dentro de una casa hogar donde pasó prácticamente toda su vida. 3 años después, Seo-gi, siendo ya una jovencita, se vio forzada a decidir qué haría de su vida en un futuro. Esto porque entendió que nadie más podría salvarla. Durante toda su infancia no tuvo el calor de una familia y además era acosada brutalmente por sus compañeros de la escuela por ser huérfana. Durante años soportó palizas, insultos e incluso llegaron a quemarla con la colilla de un cigarro. No solo fue rechazada por su escuela, sino también por la sociedad en general. Las monjas de su orfanato no le tenían mucho aprecio, y tampoco podía conseguir un trabajo estable debido a su corta edad. Fue así que para poder subsistir comenzó a trabajar robando medicamento. Bueno, robando exactamente no, sino que se unió a un grupo de personas que se encargaba de ir a hospitales con identificaciones y síntomas falsos. Esto para poder conseguir recetas médicas. Con estas recetas iban de farmacia en farmacia comprando medicamento para después revenderlo a mayor precio. Un trabajo no muy ético, pero pues tampoco podía conseguir algo mejor, o así fue hasta que se dispuso a salir de esa vida. Uno de sus jefes, me refiero a los traficantes de medicamento, le dio el consejo de que si en verdad deseaba sobresalir entonces debía cambiar su actitud, ponerse a estudiar y echarle ganas a la vida. Seo-gi siguió este consejo, estudió arduamente para mejorar sus calificaciones, pasaba días y noches repasando sin parar, lo que pronto se convirtió en obsesión por querer ser la número 1 de su escuela. Dejó de comer y en cambio empezó a consumir pastillas para mejorar su concentración. Eventualmente lo logró. Sus calificaciones subieron demasiado, al igual que su prestigio. Al convertirse en una de las mejores estudiantes dejaron de acosarla en la escuela. Incluso en el orfanato las monjas la trataban mejor. Esto porque al parecer ya se podía ver un futuro más prometedor en ella, dejándonos ver que muchas veces la sociedad cataloga nuestro valor dependiendo exclusivamente de nuestras habilidades. Durante los siguientes meses siguió esforzándose por mantenerse como la número 1, pero en el proceso comenzó a abusar más y más de los medicamentos. Ya no era una ni 2 pastillas, eran montones y montones. Estas pastillas las robaba de su empleo. Antes de entregar la mercancía, su jefe ya se quedaba con una parte sin decírselos. Poco a poco siguió subiendo su prestigio hasta que un día pasó algo inesperado. Logró ser contactada por su padre biológico. Así como lo oyes, después de 13 años podía volver a reencontrarse con él. Con esto abandonó el orfanato y también esa ciudad, ya que su padre trabajaba en otro estado y parecía que con esto su vida cambiaría por completo. Volvería con su padre, dejaría de ser huérfana y estudiaría en una mejor preparatoria. Pero todo volvió a dar un giro. Cuando cambió de ciudad, su padre falleció repentinamente bajo causas bastante raras. Ok, déjate pasar el contexto para que entiendas. El padre de Seo-gi era un hombre llamado Woo Di-wook, un profesor que trabajaba en una de las preparatorias más prestigiosas de Corea, la Academia Kaiwa para señoritas, que como su nombre lo dice solo para mujeres. En base a esto, el señor Woo era un hombre sumamente respetado, tanto que fue la persona encargada de realizar las preguntas para el examen nacional Seoneung. ¿Y qué es esta madre?, te preguntarás. Bueno, el Seoneung es básicamente el examen de admisión para las universidades en Corea. Es una prueba que dura aproximadamente 8 horas, y es considerado uno de los exámenes más difíciles del mundo. La calificación en esta prueba determinará qué universidades podrían admitirte. El señor Woo fue uno de los profesores elegidos para monitorear las preguntas que aparecerían en dicho examen, un cargo bastante prestigioso. Pero mientras acataba este trabajo ocurrió algo extraño. Un día fue hospitalizado por un dolor abdominal, tuvo una cirugía, pero a pesar del esfuerzo de los médicos falleció, como ya dije, bajo circunstancias muy sospechosas. De acuerdo con esto, volvamos con la historia principal. La prota fue contactada por su padre, por ello se cambió de ciudad, pero cuando llegó volvió a quedar huérfana, y de hecho no logró intercambiar ninguna palabra con su jefecito. Algo que cabe destacar es que la madre biológica de Seo-gi falleció hace muchos años después de su desaparición. Entonces el señor Woo se quedó sin esposa e hija, pero aún con esto tuvo un segundo matrimonio. Esta señora vendría siendo la madrastra de Seo-gi, y a pesar de que no tiene ningún lazo sanguíneo decidió hacerse cargo de ella por respeto a su esposo. Ok, pues sucede que el día en que murió el señor Woo, la madrastra le dio una caja con las pertenencias de su padre para que al menos conociera un poco de él. En esta caja había un montón de cosas como un llavero de la Universidad de Medicina, y también el celular de su padre, el cual está bloqueado con contraseña. En contexto con todo lo que te acabo de decir, Seo-gi obviamente se achicopaló porque no mames, perdió a su padre por segunda vez.
pero como ya había cambiado de ciudad y además ahora se encontraba viviendo en casa de su madrastra, aprovechó las oportunidades que se le abrieron y logró ingresar a la preparatoria Kaiwa para señoritas, esto por sus calificaciones. Así que de ahora en adelante deberá esforzarse más, ya que este colegio no es como el de antes, sino que es más prestigioso y por ende más exigente. Ya con esto creo que tenemos suficiente encuadre para el resumen, pero destaquemos puntos importantes. Seokgi tiene en su mochila un montón de pastillas que robó de su antiguo trabajo para poder estudiar más. Su padre murió bajo condiciones sospechosas. Actualmente intenta desbloquear el celular del señor Wu adivinando la contraseña, aunque sin mucho éxito. Y sobre todo tiene la meta de seguir siendo la número 1. Sabiendo esto, Seokgi llega a la escuela. Y desde aquí comienzan las dificultades. Primero que todo, nadie le ayuda a encontrar los salones. No tiene aún el uniforme de la escuela, por lo que la sacan de la ceremonia de bienvenida, lo que la obliga a darse un tour ella misma. Debido a las dificultades, llega tarde a la primera clase. Al estar en el aula hace aparición esta tipa llamada Jay, la chica más popular, inteligente y guapa de la escuela. Básicamente la reina de reinas en la academia con calificaciones perfectas, un estatus socioeconómico demasiado alto debido a que su padre es director de un hospital, y además tiene la fama de ser una persona extremadamente amable. Tiene un perfil perfecto a simple vista. Bueno, pues Jay estará en su grupo, y mientras estaba en la primera clase la maleta de Seokgi se desploma esparciendo sus cosas por el piso, ya que pues literal acababa de mudarse, y no había tenido tiempo de siquiera desempacar. Jay quiso ayudarla a recoger llamando la atención de las demás alumnas, pero la prota la rechazó. De mala gana le pidió que dejara de ayudarla. Sí, así de mamona, no quiso dejar que viera su maleta, esto porque ahí estaban escondidas sus pastillas especiales. Debido a este comportamiento tan cortante, Jay comenzó a interesarse por ella, al punto en que decidió sentarse a su lado en clases, provocando las miradas de las demás chicas. Seokgi le afirma que no está en esa escuela para ser amiga, sino solamente para estudiar. Aún diciendo esto, Jay a la hora del almuerzo la toma de la mano para ir juntas a la cafetería, nuevamente ocasionando murmullos entre las demás, y mientras caminaban por el pasillo le pide que no suelte su mano llamándola por su nombre, algo bastante raro porque Seokgi nunca se lo dijo. Sospechoso, ¿no les parece? En este momento se nos presenta a estas dos chicas, Choi Kyung, esta joven de cabello de honguito que asimismo es la número 2 de la escuela, y quien siempre ha vivido en la sombra de Jay. También conocemos a Yo Yeri, esta joven que a diferencia de sus compañeros no destaca tanto en calificaciones, pero esto no le importa demasiado, ya que le interesa más cuidar su físico para vivir de ello. Algo más que notamos aquí es que muchas alumnas toman medicamentos para mejorar sus capacidades cognitivas. ¿De dónde consiguen tantos suministros? Eso es algo que tomará relevancia más tarde. Lo importante que sucede en esta parte es que Seokgi trata de evitar revelar de dónde viene, diciendo que antes vivía en un campo, y que sus calificaciones le ayudaron a ser transferida. Todo para evitar decir que viene de un orfanato. Y bueno, por ahora las cosas son muy tranquilas. Intenta mantener su distancia para evitar exponer su intimidad. Esa misma noche Seokgi se contacta con una persona desconocida para comprar un uniforme de segunda mano. Pero lo extraño sucede cuando entra a una lavandería, y mientras esperaba le entró una llamada y no me refiero al celular de ella, sino al que era de su padre, el mismo que está bloqueado con contraseña. Seokgi contestó, pero no hubo respuesta, simplemente le colgaron. El teléfono suena, pero nadie contestará. Al día siguiente, mientras salía del baño, fue interceptada por un grupo de compañeros de su salón quienes comenzaron a hostigarla, debido a los celos que sienten por estar al lado de Jay en clases. Seokgi quiso evitar conflictos, y cedió su lugar a esta chica llamada Kim Nari para que la dejaran de molestar. En parte funcionó, Nari se sienta al lado de Jay, lo que fue un golpe en su ego. Jay tiene la fama de ser la reina de la escuela, todo el mundo la admira, y su prestigio la acompaña donde quiera que va. Entonces al ver que Seokgi no valora su presencia ni tampoco la glorifica, comenzó a sentir interés por ella. Así que desde este momento Jay se obsesiona con la prota. En base a esto, ese mismo día Nari siguió sintiendo celos, entonces le manchó su uniforme provocando risas y burlas, lo que le hizo recordar aquella época donde era brutalmente acosada en la escuela, cuando la golpeaban hasta dejarla al borde de la muerte. Seokgi es atacada por estos recuerdos, huye al baño, y mientras trataba de limpiar su camiseta, Jay la abrazó por detrás, intentó calmarla y le ofreció una de sus playeras como regalo. Seokgi volvió a rechazarla e incluso se ofendió por creer que sentía lástima. Le dijo que nunca pidió su ayuda, que no la necesita, y que se mantenga alejada de ella. Mamón, mamón como siempre, me cae soberbia. Jay la deja en paz por ahora, pero mientras más la rechaza, más le gusta. Ya, Yuki, deja de andarla shipeando, recuerda que esto es Corea, no Tailandia. Tienes razón, ahí sí dudo que suceda algo. Ahora sí, volviendo con el resumen, Seokgi se ve envuelta en otro problema y es que ahora está en una escuela mucho más exigente. Si bien era la mejor estudiante de su anterior colegio, al parecer este mérito no le sirve de mucho aquí, porque sus habilidades se ven opacadas por las demás alumnas, al punto en que solamente obtiene 4 de 10 en un examen.
Es por esto que se ve la necesidad de ir a tutorías especializadas para comprender los temas que está viendo en el semestre. Lo malo es que estas clases son demasiado caras, y no broma con esto, literal el curso más barato sale en 35,000 pesos, algo así como $1,700. Obviamente no tiene el dinero, así que en su desesperación intenta grabar una clase privada, pero fue descubierta por una administradora y tuvo que escapar. En lo que intentaba encontrar una salida se encontró por mera casualidad a Jay, quien comprendió la situación, le dio su gorra y le pidió que subiera al techo por la escalera de incendios. De esta manera Jay distrajo a la administradora ayudándola a escapar. Al final todo sale bien, en serio la prota no es descubierta y ahora se encuentra fuera de peligro. Jay le pide que la acompañe al hospital en donde comienzan a hacer exámenes y le dan algunas pastillas para que pueda rendir en su estudio, pastillas que en realidad solo finge tomar. En sí podemos notar que esto es muy rutinario. La joven se la pasa recibiendo monitoreos, tiene una dieta muy estricta y básicamente vive controlada por su padre, quien siempre está al pendiente de su condición física para ayudarla a alcanzar su mayor potencial. ¿Y quién es su padre?, te preguntarás. Pues es este hombre llamado Yu Tae-yeon, un médico muy reconocido y poderoso que es el director del hospital, el mismo hospital en donde murió el padre de nuestra prota. El chiste de todo esto es que al estar en el hospital, Seogi le pregunta por qué es tan amable con ella, a lo que Jay le responde que es porque la admira. Le dice que la estuvo investigando, sabe que era el número 1 en su anterior colegio, algo extraño ya que no hay registro de que tuviera clases particulares u otros cursos. Entonces le pregunta cuál es su rutina de estudio. Ella le responde que no es nada del otro mundo, que su antigua escuela era de bajos recursos y con esfuerzo se podía salir adelante. Platicaron por un buen rato. En un momento fueron interrumpidas por las amigas de Jay, quienes comenzaron a hablar mal de ambas, pero afortunadamente no fueron descubiertas. Se ríen un poco y Seogi le da su llavero como símbolo de amistad y quedan de verse otro día en la escuela para seguir hablando. Y aquí haré una pequeña pausa para contarte la historia de Jay, de dónde viene, todo acerca de su familia y por qué es como es. Bueno, pues todo comenzó desde su infancia. Jay durante mucho tiempo fue opacada por su hermana mayor, Jae-na, quien era el orgullo de su padre debido a que era una estudiante muy talentosa. Jay por su parte era muy buena en los deportes y en otras actividades, pero al señor Yu no le importaba. Así fue hasta que un día se cansó de ser ignorada. Empezó a estudiar arduamente por horas y horas, días y noches, al punto en que se orinaba encima para evitar distraerse yendo al baño. Todo esto siendo apenas una niña. Eventualmente alcanzó el nivel de su hermana mayor, esto en parte porque el señor Yu las ponía a competir con exámenes, y por si fuera poco las hacía golpearse entre ellas con una varilla cuando cometían errores. Al pasar los años, Jay se distanció tanto de su hermana como de los demás, esto por culpa de su padre, quien desde pequeña le metió ideas paranoicas en la cabeza, diciéndole que como era la mejor todo el mundo sentiría envidia de ella, lo que tarde o temprano ocasionaría que incluso su propia hermana quisiera asesinarla. Jay creció con el pensamiento de que su hermana algún día les viviría por celos, así que siguió esforzándose para mantenerse como la número 1. Esto siguió así durante años y al ser adolescente comenzó a sentirse aburrida del mundo. Sobre todo le aburría ir a la iglesia, ya que se le hacía muy tonto rezar sin haber hecho nada malo. En base a esto se le ocurrió la idea de que sería más divertido ir a la iglesia si tenía pecados de los que arrepentirse. Comenzó a alocarse, salía de fiestas, salía con chicos, y así el fin de semana iba a la iglesia con más emoción solamente para confesar sus pecados. Sí, así de loca está la morra. Pero ya sabiendo esto podemos entender su obsesión por la prota. Jay siempre lo tuvo todo desde pequeña. Dinero, un estatus social muy alto, y atención tanto de su padre como de sus compañeros. Es por esto que le es muy difícil aceptar que alguien como Seogi no siente interés por ella. Esta es la razón por la que a cada rato se le queda viendo desde lejos, la observa como toda una acosadora, e inventa cualquier excusa para entablar conversación, dado que la ve como parte de su propiedad. Ya sabiendo esto, continuemos con la historia. Al día siguiente ambas vuelven a sentarse juntas, ocasionando que la envidia florezca en las demás. En medio de esto se hacen las votaciones para elegir el nuevo monitor de la clase, el jefe de grupo pues, lo que es muy valioso ya que es el monitor da puntos para poder ser recomendado a las universidades. En base a esto, Kyun se había propuesto como monitora, pero Jay postuló a la prota para que también lo fuera, esto en contra de su voluntad. Al final Seogi terminó ganando, provocando aún más la enemistad de la del cabello de honguito. Para celebrar la victoria tienen algo así como una cita. Van al karaoke, salen a pasar por las calles en la noche, y después Jay la invita a dormir en su casa. Ambas estaban poniéndose cómodas, pero en un momento Seogi se fijó en un vestido de princesa que le hizo recordar aquel día en que fue olvidada en la playa. Es aquí donde le cuenta parte de su historia acerca del trauma que tiene sobre el abandono, y que por eso mismo siempre trata de no encariñarse con las personas. Jay le agradece por compartir su dolor, le asegura que pueden confiarse sus secretos, y así, de la nada comienza a desvestirse enfrente de ella. ¿Qué pedo? Parece que esta confianza escaló muy rápido. Bueno, en realidad no lo hizo con otra intención, sino que lo hizo para meterse a bañar, pero pues la expresión de Seogi lo dice todo. El chiste es que ambas toman un baño antes de irse a dormir, y pues para no gastar tanta agua lo tomarán juntas.
Jay le pone espuma en la nariz, le dice que se ve más bonita mojada y bueno, en general la hace ponerse en modo ubu. La prota andaba pero sí bien chiviadota. Jay se le acerca más y más y de la nada le roba un beso. Y quien dice un beso, dice un chingo. Y no sé qué decir. Sin comentarios. Pero bueno, al final esto no era real. Así como lo oyes, Seogi despierta bien paniqueada en la madrugada después de semejante sueño. Después de ir al baño escucha el celular de Jay y recibir muchos mensajes, por lo que decide revisar. Los mensajes son de Nari, ¿se acuerdan de ella? La chica que le manchó el uniforme y estuvo hostigándola para que le cediera su asiento. Pues en estos mensajes la chica le ruega a Jay que por favor no publique el video que tiene sobre ella. De ser necesario se disculpará con Seogi y se cambiará de escuela, pero que por favor no publique ese video. En base a esto podemos suponer que Jay la está chantajeando con algo. Revisa el teléfono notando que hay fotos del expediente del profesor Wu, su padre biológico. Y no solo eso, sino que en las demás fotos viene toda su información. Están los registros de su madre fallecida, de su madrastra, y también una foto de cuando era niña. Esto significa que Jay ha investigado todo sobre ella, quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres, e incluso sobre la muerte del profesor Wu. Lo sabe todo. Obviamente se paniquea al sentirse acosada, así que abandona la casa a primera hora del día. Oh, pero déjame decirte que Jay tenía todo preparado, porque anteriormente, mientras la prota se cambiaba de ropa, le instaló un rastreador GPS a su celular para estarlo ubicando en todo momento. Sí, la tipa está totalmente obsesionada. Más tarde, ese mismo día, se corre la noticia de que Nari será transferida de escuela por razones desconocidas. Simultáneamente a esto, Seogi trata de mantenerse apartada porque no mames, qué perro miedo saber que esa chica tan amable y carismática sea toda una acosadora. Pero aquí sucede un nuevo incidente porque toda la escuela se entera de su historia, de dónde viene y quién es su padre, debido a que en una clase les pidieron redactar una carta para la universidad, carta donde debía venir su historia personal. En esta carta Seogi exponía su vida como huérfana, lo que le tocó sufrir, del cómo fue contactada por su padre 13 años después, pero que de igual forma no logró conocerlo. Esta carta se filtra y todas las alumnas son conscientes de su pasado. ¿Y quién filtró esta carta?, te preguntarás. Pues fue Yeri, la amiga de la obsesiva, y lo hizo porque pues le cae gorda. Uno pensaría que la prota explotaría o algo parecido, pero en realidad se mantiene estoica, ya que no se siente avergonzada. Además no hay algo que se pueda hacer. La que sí se enoja ante esto es Jay, quien le promete encontrar al culpable. En este punto nuestro protagonista la confronta, confesándole que revisó su teléfono encontrando sus documentos personales y el video en el que amenazó a Nari con hacer el análisis para exponer que consumía medicamentos. En dicho video vemos a Jay arrebatarle su liga al cabello para hacerle un antidoping mientras Nari se arrodilla pidiéndole clemencia, jurando que si la perdona abandona la escuela. 그러게 왜 눈치도 없이 내 거에 함부로 손을 댔어. Perdóneme por el chiste, pero es que suena igualito, weón. Jay trata de justificarse diciéndole que todo lo que ha hecho lo ha hecho por ella, porque le interesa, y que lo único que hizo fue deshacerse de la basura que le estorbaba. Seogi por fin le hace la pregunta que se tenía guardada: ¿por qué sabe tanto de ella? O mejor dicho, ¿cómo consiguió tanta información? Pero pues Jay solo evita las preguntas siendo indiferente, ocasionando que la prota se enoje y se distancie de ella. En medio de todo esto vuelve a tomar importancia Kyung, la del cabello de honguito, a quien desde ahora le diremos Dora por Dora la exploradora. Muy bien, sucede que durante todo ese tiempo la madrastra de la prota estaba en medio de una demanda hacia el hospital del señor Yu, porque como sabemos el profesor Wu murió bajo condiciones sospechosas. Entonces presentó una demanda por negligencia médica, demanda de la que nuestra prota no sabía nada, ya que su madrastra nunca se lo dijo. En base a esto, Dora es la hija de la abogada encargada de presentar los cargos contra el hospital, y tras investigar todo el caso decidió contárselo a Seogi. Le dice que su madrastra demanda al hospital por negligencia. El hospital es dirigido por el padre de Jay, a quien le está trayendo muchos problemas, por lo que buscan llegar a un acuerdo monetario, y que tal vez esa sea la razón por la que Jay está tan interesada en ella. La madrastra no ha querido llegar a ningún acuerdo, sino que llevó todo a juicio. Así que cabe la posibilidad de que Jay solamente ha fingido interés para hacerse su amiga, y así firme los papeles del acuerdo. Siendo hija biológica podría detener la demanda. Seogi se achicopala porque no mames, al parecer su liga nomás estaba interesada en ella para su propio beneficio. En otras cosas, los exámenes nacionales están acercándose, por lo que toda la escuela anda bien estresada estudiando. Seogi siente una presión tremenda, imagínate, ya no está en el orfanato, y en cambio sabe que no puede quedarse para siempre en casa de su madrastra. Básicamente se ve en la obligación de aprobar uno de los exámenes más difíciles del mundo. Debido al estrés comienza a subir sus dosis de medicamento, llegando a un punto en que se queda sin reservas, obligándola a buscar más.
Intentó ir a varias farmacias y consultorios, pero sin tener la mayoría de edad ni receta médica le fue imposible conseguir más pastillas. Afortunadamente logra establecer comunicación con una compañera de clases, quien al parecer trafica este medicamento que ayuda a la concentración. Dato curioso, estas cosas suelen utilizarse para tratar con trastornos como el TDAH, pero usarlos en regulación puede provocar adicción. Es por esto que vemos a muchas alumnas recaer en estos vicios. Seogi hace negocios con la compañera misteriosa que resulta ser nadie más ni nada menos que Jae. Déjate explico bien el contexto. Jae tiene un negocio de tráfico, pero no lo hace sola, sino que está aliada con otra compañera a quien nomás le diremos la cómplice, porque pues no quiero agobiarte con tanto nombre. El negocio consiste en que Jae roba medicamento del hospital de su padre, después le da la mercancía a su cómplice para que la venda por internet, así ella nunca se ve en la necesidad de dar la cara. Y si te lo preguntas, sí, el padre de Jae sabe los negocios de su hija, pero pues no le da importancia. En esta ocasión decidió entregar el medicamento personalmente, mencionando que las pastillas que solicitó están agotadas, entonces le dejó uno más potente. 먹어봐. 마음에 들 거야. Jae le propone un trato. Si logra superarla en el puntaje del examen parcial que tendrán dentro de poco, le revelará el secreto del cómo y por qué consiguió sus documentos personales. Para darle un poco de ventaja le deja las pastillas y sus muy valiosas guías de estudio para que pueda prepararse como es debido. Ya con esto empieza el juego por ver quién saca el mejor puntaje en el examen. Y aquí haré otra pequeña pausa para explicar qué ha sucedido con otros personajes. Primero que todo, como sabemos, Jae tiene una hermana mayor, Jae-na, con quien no tiene una buena relación desde hace tiempo y además ya no vive con ella. Bueno, pues en base a esto sucede que Jae-na no aparece por ningún sitio. Se pensaba que estaba oculta estudiando para pasar el examen nacional, pero la realidad es que ni siquiera el padre sabe dónde se encuentra, por lo que manda a su gente a investigar. Sin embargo, no la reporta como desaparecida, sino que la busca por sus propios medios. Esto para no alertar a Jae. Ya sabiendo esto, aquí toma relevancia Yeri. ¿Se acuerdan de ella? Una de las amigas de la obsesiva. Sucede que durante todo este tiempo Yeri ha tenido muchos problemas económicos. Sus padres están en bancarrota, debe vender sus pertenencias para obtener dinero, y cabe la posibilidad de que dentro de poco le embarguen la casa. Por esto mismo hace alianza con el señor Yu, o mejor dicho lo chantajea, diciéndole que si no quiere que sepa que Jae-na está desaparecida deberá pagarle. El señor Yu acepta este soborno, pero también le ofrece trabajo, pidiéndole que mantenga vigilada a nuestra prota y a su hija, que le informe si hacen algo sospechoso, y sobre todo le da la misión de que le robe el celular, pero no el celular de Seogi, sino el celular del profesor Wu, el mismo que está bloqueado. ¿Por qué el señor Yu quiere este celular? Eso es algo que te explicaré más adelante. Por ahora solo quedémonos con la idea de que Yeri estará trabajando para este maquiavélico señor. Volviendo con Seogi, ella pasa las noches estudiando, hasta que llega el día de presentar los exámenes parciales, en donde al final empata con Jae en el primer puesto. Pero espérate, que acontece un nuevo problema, y es que Seogi es contactada nuevamente por el traficante con el que trabajaba en un pasado. A este tipo lo llamaremos el dealer, quien la amenaza, ya que al parecer una de sus ex compañeras de trabajo le robó mercancía y dinero, y piensa que ellas dos están aliadas o algo por el estilo. La prota le dice que no tuvo nada que ver con eso, pero el dealer le advierte que deberá ayudarlo en lo que le pida, o si no, no la dejará en paz. Pero por ahora esto no es relevante. Lo que sí lo es que ganó un lugar para hacerse un estudio médico sin costo. Y te preguntarás, ¿qué tiene de malo? Pues que en estos estudios hay exámenes de orina, en donde podría salir a la luz que ha estado consumiendo fármacos, lo que ocasionaría su expulsión. Todas las chicas van al hospital una a una, llenan los formularios, hasta que llega el momento de sacar la muestra de orina. Seogi ya andaba que se la cargaba la chinga, pero recibe mensajes de Jae, avisándole que tiene lo que necesita para salvarse. Le comienza a dar indicaciones que si ve por este pasillo, baja y sube por el ascensor, entra a esta sala, etc, etc, etc. Básicamente le hizo dar vueltas a lo estúpido, mientras la seguía con la mirada. Al final se vieron en la azotea donde Jae le advierte que no debería seguir rechazando su ayuda porque es obvio que la necesita. Seogi le pide perdón de rodillas para que la salve de esa situación. De no hacerlo podrían expulsarla por ingerir cosas. Le promete que si la salva de esta conseguirá el acuerdo para que se termine la demanda. Jae le dice que la demanda no le importa en absoluto, sino que desea competir con ella y solo con ella por razones que aún desconocemos. Le da un frasco de orina para que cambie los vasos y así no salga nada en los resultados médicos, con la condición de que más tarde hará lo que ella le pida. Seogi le agradece, pero de igual manera vuelve a preguntarle cómo y por qué sabe tantas cosas sobre su familia. Jae le cuenta que una noche entró a la oficina de su padre para curiosear acerca del tema de la demanda. Ahí fue donde encontró los documentos de su familia y toda la información, así que solo fue casualidad que encontrara tantos datos sobre ella. Habiéndole dicho esto, le regala una bufanda, felicitándola por haber quedado en el primer lugar. ¡Qué detallazo! El examen médico sigue su curso, les hacen una endoscopía, para el CONALEP un estudio del estómago. En todo esto las chicas tuvieron que ser anestesiadas.
Seogi se queda mimida y sueña con el día en que fue olvidada en la playa. En este sueño la pequeña gritaba por su padre, pero jamás fue encontrada. Algo curioso que cabe analizar es que se nos muestra que Seogi se quitó el vestido de princesa y lo dejó al lado del mar. Después fue encontrada y llevada al orfanato. Creo yo que cuando el padre y la policía investigaron su desaparición encontraron el vestido de princesa cerca del mar e interpretaron que tal vez se había ahogado. Esto terminaría de explicar el por qué no la buscaron en otros sitios. Tal vez se apresuraron a interpretar que había muerto. No sé, es una teoría muy personal que se me ocurrió. Volviendo con el resumen, todas las chicas estaban dormidas y la primera en despertar es Yeri, quien hace cosas muy raras porque se levanta y le quita su pulsera a la prota. Me refiero a la pulsera que les dan a los pacientes en los hospitales y que a su vez sirve como llave para los casilleros. Jay despertó y vio todo e intentó seguirla sin mucho éxito. Y te preguntarás, ¿qué hizo Yeri con la pulsera? Pues le abrió el casillero y le robó el celular, pero no su celular sino el que era de su padre. Sí, me refiero al celular que durante todo este tiempo ha tratado de desbloquear. Tras quitarle el dispositivo cerró el casillero y le devolvió la pulsera sin que nadie se diera cuenta. Todo esto porque como sabemos Yeri está trabajando para el señor Yu. Esa misma noche tras finalizar el examen médico hay algo así como una feria escolar. Seogi y su ligue se la pasan muy bien, se ponen orejitas, juegan con muñecos y bueno, se divierten como buenas amigobias. Pero como sabemos Jay está totalmente obsesionada y en secreto mandó a su cómplice a seguir a Yeri, enterándose de que le había robado el celular a su terroncito de azúcar, aunque por ahora no puede interferir directamente. En un momento de la noche Jay y Seogi entró a una piscina de pelotas y parecía que iba a haber beso, pero no, aún no. Durante la feria escolar sucedieron muchas cosas. Primero que todo, Yeri pretendía vender el celular que robó al señor Yu, pero antes debía cargarlo para ver si la información valía la pena, así que lo dejó conectado debajo de una mesa. Jay se enteró de la situación y rápidamente logró recuperarlo. Pero ¿por qué es tan importante este bendito celular? Pues la respuesta se nos revela cuando Jay logra desbloquearlo. Sí, fácilmente adivinó la contraseña. Al revisar los archivos encontró un video muy impactante donde estaba el profesor Wu y su hermana Jaina teniendo relaciones. ¿Qué? Así es, al parecer el profesor Wu tenía una aventura con su hermana. Jay queda atónita, pero no hay tiempo de procesar la información, porque ante ella aparece nadie más ni nadie menos que su hermana mayor. Jaina le pide que le entregue el celular, ya que está la evidencia de que su padre asesinó al profesor Wu, y que por eso mismo ha estado escondida. Finalmente Jaina tuvo que huir, porque sabe muy bien que su padre la matará si la encuentra. Jay se queda con el teléfono, pero también se queda con la duda de si su hermana tuvo una aventura con el profesor Wu, y si en verdad su padre fue capaz de desvivirlo. Mientras esto ocurría, veamos qué fue de la protagonista. Revisó su mochila reparando la ausencia del teléfono de su padre. Mientras lo buscaba ocurrió un nuevo incidente, y es que no te conté, pero hay otra alumna de quien no me acuerdo su nombre, así que nomás le diremos la loquita. Pues sucede que esta loquita tiene muchos problemas de adicción, y aquella noche ingirió muchas pastillas ocasionándose un brote psicótico, en donde tomó un cuchillo y atacó a Seogi, dándole un tajo en todo el hombro. Fue llevada al hospital del señor Yu, el mismo en donde falleció su padre. Pero ustedes tranquilos, Jay se encarga de coser la herida, y afortunadamente no llegó a mayores. Esa misma noche Seogi despierta en la habitación del hospital, y sale a tomar aire con su amigovia, preguntándole si logró recuperar el celular de su padre. Jay niega haberlo encontrado, pero además le dice que el profesor Wu no era tan buena persona, ya que se corre el rumor de que se acostaba con alumnas. Seogi no aguanta estos comentarios, se enoja con ella, la llama patética, y finalmente la deja sola para regresar a su habitación. Al día siguiente las cosas son muy tensas, la policía investiga el incidente provocado por la loca, e interrogan a todas las alumnas para descubrir quién es la traficante del medicamento. Seogi también es interrogada, enterándose de que ella es la principal sospechosa. La acorralan con testimonios falsos y situaciones fuera de contexto. Sin tener más opciones le confiesa a la policía de que Jay es quien trafica el medicamento. Pero pues literal esto no importa porque el señor Yu es muy influyente y sin mucha dificultad saca a su hija de ese aprieto. Ahora bien, nuestra prota es fichada como la supuesta traficante, aunque aún no hay pruebas contundentes en su contra. Y hablando de traficantes, hace aparición el dealer, su antiguo jefe, quien está interesado en expandir su negocio en esa ciudad. Sin embargo, alguien ya tiene el mercado controlado. Entonces le pide a la prota que le investigue quién es la líder para sacarla del juego, y que así ambos dominen la plaza. Seogi sabe muy bien que Jay es quien domina el negocio, pero bajo amenaza decidió obedecer. Manda un mensaje a quien vende los medicamentos, para así acordar una cita, y que si el dealer se deshaga de la competencia. Pero antes de continuar retrocedamos un poco y veamos qué ha sido de Jay. Después de la pelea salió en la madrugada encontrándose con su hermana, quien le confiesa que sí, tuvo un amorío con el profesor Wu, su padre se enteró, y por ello el profesor fue asesinado.
le vuelve a pedir el teléfono porque aquel video puede ser utilizado como evidencia para arrestar a su padre. Jae no lo tiene consigo, pero le promete que se lo entregará cuando pueda. Pero a todo esto, ¿qué ha sido de Jae-na? ¿Y por qué tuvo un amorío con el profesor Wu? Para responder es necesario que nos remontemos años atrás. Desde pequeña Jae-na se preocupaba demasiado por su hermanita, al punto en que se dejaba derrotar en los exámenes que les hacía su padre con el fin de evitar lastimarla. Pasó toda su infancia poniéndola a ella por delante, pero con el pasar de los años se dio cuenta de que ya no necesitaba de su ayuda. Se volvió una marginada en su propia familia, ni su padre ni su hermana parecían notar su presencia. Las cosas empeoraron años después cuando fue diagnosticada con hipersomnia, un trastorno del sueño caracterizado por la somnolencia excesiva. Esto le ocasionó un bajo rendimiento en la escuela, provocando más el rechazo de su padre. Sabiendo que no lograría mejorar sus calificaciones, una noche rompió la escuela para robar la respuesta de los exámenes, pero fue descubierta por el profesor Wu. En sí, él era la única persona que medio se preocupaba por ella, y esa noche cuando Jae-na quiso robar los exámenes, le rogó para que no la delatara o si no su padre la mataría. El profesor prometió no acusarla, pero todo esto era una trampa, una mera patraña, porque Jae-na colocó cámaras en la habitación, entonces sin previo aviso comenzó a besarlo y poco a poco lo indujo para que tuvieran relaciones. En base a esto podemos interpretar que como tal no tenían un amorío, sino que Jae-na lo sedujo para que tuvieran cositas, así que la culpa yo digo que está en un 50-50. El caso es que de alguna forma el señor Yu se enteró, así que asesinó al profesor, y en cambio la joven tuvo que escapar de su propio padre. Todo lo que te acabo de contar acerca de Jae-na no lo sabe nadie más, ni siquiera su hermana, quien se quedó con la idea de que es una cualquiera. Pero ya sabiendo su historia, continuemos con el resumen. Jae se despide prometiéndole que le entregará el teléfono al profesor Wu. Al siguiente día acontece la acción. Seok-gi programa la cita para recoger el medicamento, pero sin saberlo está siendo guiada a una trampa, ya que la cómplice dejó el medicamento en un casillero del metro, pero además alertó a la policía para tenderle una emboscada. Simultáneamente Jae se enteró de todo el desmadre y se dispuso a salvar a su terroncito de azúcar. Por ello decidió sacrificar a su hermana, quien citó en los casilleros del metro para supuestamente entregarle el teléfono. Jae-na llegó a los casilleros encontrando el medicamento, ocasionando que la policía la fichara como la traficante. Trató de huir, pero fue secuestrada por una ambulancia, cayendo directamente en manos de su padre. Por otra parte, Seok-gi también llegó a los casilleros del metro, pero afortunadamente fue rescatada por Jae, quien la tomó del brazo y la ayudó a huir para evitar que la viera la policía. Ya con esto, las autoridades siguen el rastro de Jae-na, y por ahora nuestra prota queda fuera de sospecha. Ya después la pareja investiga que fue la desaparición de la hermana mayor, y las cosas se ponen raras porque se enteran que no fue arrestada. Estuvieron bastante rato buscando pistas sobre la desaparición, pero eventualmente Jae recibe una llamada de su padre avisándole que encontraron el cuerpo de su hermana. Asisten a la morgue donde ven el cuerpo de Jae-na desfigurado porque supuestamente se autodesvivió saltando de una montaña. Durante los siguientes días las cosas son muy tensas, el grupo sigue tratando de resolver el misterio. Y por cierto, en medio de todo esto el grupo se unieron Dora y Yeri porque pues donde caben dos caben cuatro. Con ayuda de estos integrantes dieron con una llave misteriosa que las llevó a investigar un departamento localizado a las afueras de la ciudad. Entran en una pequeña habitación desordenada y encuentran el diario de Jae-na. A través de las páginas nos enteramos más acerca de su historia, del cómo sentía miedo de su hermana menor, de la razón por la que se enamoró del profesor Wu, y más detalles sobre su muerte que te contaré un poco más adelante. El caso es que se organiza un funeral para despedir a la hermana mayor, funeral en el que Seok-gi se da cuenta de que ese no es el cuerpo de Jae-na, sino de una compañera de su orfanato. En sí todo es mucho más complejo, pero resumidamente ese cadáver era una de sus hermanas del orfanato, así que cabe la posibilidad de que Jae-na esté viva. Nuestra prota le cuenta la verdad a Jae, a quien en realidad no le importa en absoluto. Aún así, Seok-gi aprovecha que está en el funeral para entrar a la oficina del señor Yu, con el fin de recaudar pruebas o pistas que le ayuden a entender por qué asesinaron a su padre. Busca por toda la oficina mientras revisa el diario de Jae-na, lo que nos ayuda a entender la otra parte de su historia. Déjate cuento. Como sabemos, al parecer estos dos tenían un amorío, pero es algo más complejo. Después de tener relaciones, la joven le contó la verdad a su padre, pero lejos de molestarse lo vio como una oportunidad. El señor Yu sabía muy bien que su hija mayor no era muy talentosa en términos escolares, así que citó al profesor Wu para llegar a un acuerdo que los beneficiaría a ambos. Primero que todo, el señor Yu con ayuda de sus contactos e influencia logró encontrar a su hija desaparecida, Seok-gi, así que le pasó el contacto para que pudieran reencontrarse. En cambio le pidió dos cosas, una que no hablara acerca del amorío que tuvo con Jae-na, dos, que le ayudara a filtrar las preguntas del examen nacional para hacer trampa. El profesor Wu fue acorralado. Podría perder su empleo, además sentía estar en deuda por haber recuperado a su hija perdida, entonces aceptó.
Fue así que mientras monitoreaba las preguntas del examen nacional metió las respuestas en pequeños tubos de plástico que terminó tragándose. Momento después fue hospitalizado por dolor abdominal. Tuvo una cirugía la cual fue realizada por el señor Yu, quien le extirpó la respuesta del examen para dárselas a su hija. Paréntesis importante, Jae-na estuvo presente en esta cirugía como enfermera auxiliar. Ya con esto el profesor Wu había pagado su deuda, sin embargo sabía demasiado y era un cabo suelto, y por ello lo desvivieron haciéndolo pasar por complicaciones en la cirugía. La protagonista descubre toda esta historia por medio del diario de Jae-na, pero además encuentra un disco de vinilo donde viene grabado el audio de cómo este maquiavélico señor desvivió a su padre mientras escuchaba música, como si fuera lo más normal del mundo, sin remordimiento ni culpa, como todo un psicópata. Seung-gi estalla de la ira, y en un acto de impulsividad toma una navaja para apuñalar al señor Yu. Afortunadamente su madrastra la detuvo, haciéndole ver qué maneras en que pueden hacerlo pagar por sus crímenes, pero no de esa forma. Seung-gi se harta de que este hombre siempre se salga con la suya y sabe que la única manera de testificar en su contra es dando con el paradero de Jae-na. En base a esto llega el día del juicio correspondiente a la demanda hacia el hospital. La pareja estaba dispuesta a investigar el paradero de la hermana mayor, pero a pesar de sus esfuerzos solamente perdieron el tiempo. Como no lograron encontrar a Jae-na, el juicio se pospone para otro día, cosa que ya es muy recurrente. Ni la madrastra ni el señor Yu ganan la demanda, simplemente se pospone y pospone. La verdadera guerra está en saber quién se rinde primero. Después de salir del tribunal, Seung y su madrastra conducen de regreso a casa, pero de pronto el auto pierde el control y terminan estrellándose. Ustedes tranquilos, el accidente no es tan grave, pero lo extraño es cuando van a un taller, y el mecánico menciona que la llanta no falló por desgaste, sino que alguien la pinchó para asesinarlas. El culpable, como te podrás imaginar, es el señor Yu, quien no se molesta en ocultarlo, incluso le reveló la verdad a su hija haciéndole ver el accidente que provocó. Pero si creías que el señor maquiavélico ya era muy turbio, pues déjame decirte que esa misma noche llevó a su hija a una casa al lado de un lago, en donde se encontraba nadie más ni nadie menos que Jae-na, quien parece trastornada como si no estuviera totalmente consciente. El señor Yu menciona que la sometió a un tratamiento para borrar su memoria, además que la condicionó para que no pudiera escapar. Si intenta hacerlo, su tobillera hará sonar una alarma que le provoca ataques de pánico. Y también se revela que Jae-na fue quien asesinó al profesor Wu, aunque obviamente lo hizo siendo manipulada por su padre. Pero ¿por qué tanto esmero en dañar a esta pobre chica? Pues él responde que lo hizo por ella, para que su hermana no manchara su reputación, para que tuviera un futuro perfecto. Jae entiende que su padre es un completo psicópata dispuesto a asesinar a cualquiera que le estorbe, y que de seguir así la próxima en caer podría ser Seung-gi, por lo que decide cortar lazos. Una noche ambas se reúnen en el techo del hospital, y Jae le comienza a decir cosas muy crueles. Le dice que no entiende cómo alguien tan estúpida como ella pudo quedar en primer lugar, y le dice que fue divertido ver cómo su padre le hacía la vida imposible. 알았어. 이제 그만해. 너 내가 정말 네 편이라고 생각했던 건 아니지? Seung-gi se tira al suelo llorando, sintiéndose utilizada, manipulada y herida en todos los sentidos. 그동안 즐거웠어? Como sabemos, Jae no dijo todo esto en serio, sino que lo hizo con la intención de protegerla, porque de no hacerlo la terminarían desviviendo. O sea, sí, Jae es una loca obsesiva con rasgos narcisistas, porque si recordamos ella ve a Seung-gi como parte de su propiedad. También ha demostrado ser toda una acosadora. Pero Jae la ama, y por eso mismo quiere protegerla como dé lugar. ¿En qué momento he empezado a justificar este tipo de comportamientos? Que me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes. Sé que es un hombre bueno. Y no, claro que no es perfecto. ¿Quién es perfecto en esta vida? Pero yo sé que él tiene intenciones de mejorar. Aún con todo este drama no hay tiempo de procesar tantas emociones porque llega la fecha de presentar exámenes finales. Exámenes en los que Seung-gi la pasa muy pero que muy mal, ya que se quedó sin medicamentos, lo que le provocó síndrome de abstinencia, ocasionándole náuseas y mareos. Por esto mismo sus calificaciones bajan drásticamente pasando del puesto 1 al puesto 20. Pero espérate que uno llega a la peor parte, sino que se revela que la madrastra aceptó el acuerdo monetario. Me refiero a que la demanda ha terminado, la madrastra aceptó el dinero, y en cambio la investigación sobre el homicidio de su padre quedará impune. En sí la madrastra accedió a dejar la demanda por miedo, porque sabe muy bien que el señor Yu intentó desvivirlas cuando tuvieron el accidente. Para Seung-gi este es el punto de quiebre. Fue traicionada por su terroncito de azúcar, sus calificaciones no le ayudarán a ingresar a la Universidad de Medicina, y además no logra hacer justicia para su padre. Debido a todos los acontecimientos se deja guiar por sus impulsos, e intenta confrontar directamente al señor Yu, quien por su parte intenta quebrar su moral, proponiéndole que le dará la respuesta al problema del rey si deja de fastidiarlo.
¿Y qué es esta madre?, te preguntarás. Pues básicamente es la pregunta más difícil del examen nacional. El trato consiste en que si nuestra prota deja de molestar e investigar, entonces le dará la respuesta del problema del rey. Y bueno, este detalle con el problema del rey es algo que cobrará importancia más tarde, así que anótalo. Ahí lo anoté, bro, en la libreta de las cosas que me recontra rechupan una pija. Syugi solo finge aceptar su ayuda, pero ante todo la misión sigue siendo la misma, encontrar la manera de hacerlo pagar. Entonces vuelve a hacer equipo con Jae, quien durante todo este tiempo la ha estado ignorando y evitando para protegerla. Ambas dialogan sobre la discusión que tuvieron, pero finalmente acuerdan que deben destruir al señor Yu como dé lugar, e idean el plan definitivo para vencerlo. ¿En qué consiste este plan? Bueno, es algo complicado, así que primero te contaré lo que pasó, y después explicaré el porqué. Syugi hace negocios con el dealer, su antiguo jefe, a quien le propone dejar de vender medicamento y mejor vender la respuesta del examen nacional, respuestas que el señor Yu tiene en su posesión. Parte del plan consiste en juntar clientes para comprar dicha información, y que así se expanda el rumor de que se filtraron las preguntas del examen nacional. Aún con esto solo queda una respuesta pendiente, y es la resolución al problema del rey, aquel que solamente el señor Yu tiene en su poder. Todo lo correspondiente al problema del rey está escrito en un papel que está dentro de una píldora de plástico. Syugi y el dealer logran tenderle una trampa al señor Yu a quien le quitan las píldoras, pero como son muchas la prota se las traga. Jae llega con ellos y le inyecta un sedante para hacerle ver a su padre que está de su lado. Aquí la situación parece complicarse. Syugi lleva a quirófano para que le estirpen las píldoras. La cirugía es llevada a cabo por Jae, quien logra culminar la operación sin complicaciones. En esta parte el dealer vende la respuesta del problema del rey a los padres desesperados, pero en cambio Syugi debe mantenerse en reposo, ya que el efecto de la anestesia no terminará hasta dentro del mediodía de mañana. Lo que resultó en un gran problema, ya que no logró presentarse en el examen nacional, y por ende fue descalificada. Por su parte, Jae obtiene el mejor puntaje, convirtiéndose en la alumna número 1 de toda Corea, siendo alabada tanto por su escuela como por los medios. Mientras el señor Yu se encontraba distraído dando entrevistas, Jae aprovechó para ir a la casa del lago donde se encontraba su hermana. Le quita la tobillera, le pone un salvavidas, e inicia un live en Instagram para que todos vean cómo saltan hacia el río en lo que parece un intento de suicidio. Y aquí haré una pequeña pausa para ahora sí explicar la lógica de todo este plan. En sí todo estaba calculado. La razón por la que Syugi se tragó las píldoras era para obligar al señor Yu a cometer una cirugía clandestina, en parte porque ella es menor, y no se puede hacer un procedimiento como este sin la autorización de un tutor. También porque conociendo su ego y orgullo, era obvio que el señor Yu obligaría a su hija a realizar dicha operación, otro mal procedimiento ya que no está calificada. Además que en dicha cirugía el tipo mencionó que están extirpando la respuesta del problema del rey. Todo lo que te acabo de contar fue grabado por Jae, quien solo fingió estar de su lado para que bajara la guardia, cosa que como vimos funcionó. Entonces, cuando el señor Yu se encontraba dando entrevistas, Jae aprovechó la distracción y fue a la casa del lago para salvar a su hermana, a quien le quitó la tobillera, le puso un flotador, inició un live en Instagram y juntas saltaron hacia el lago. Este suceso se vuelve noticia en el momento, las autoridades investigan el río y afortunadamente logran rescatar a Jae-na, pero en cambio Jae no aparece por ningún sitio. Ya con esto arrestan al señor Yu por malos procedimientos médicos, por vender la respuesta del examen nacional y por haber fingido el fallecimiento de su propia hija. A pesar de esta victoria, el cuerpo de Jae no aparece por ningún sitio, siendo declarada como desaparecida. Ya después la policía pone bajo custodia al señor Yu por todos los crímenes revelados, pero aún con esto el tipo se niega a creer que su hija ha muerto. Aún así fue liberado 3 meses después por falta de pruebas, y hoy en día se la pasa espiando a nuestro protagonista pararnos enfrente de su casa. Quiero creer que después de ser liberado su prestigio decayó, y espero que le hayan quitado el hospital a este viejo maquiavélico. Muy bien, en este punto la serie da un salto de 6 meses. Syugi se la pasa estudiando para retomar el examen nacional el año que viene, pero esta vez sin ingerir medicamentos, además de que ahora vive en completa armonía con su madrastra. Dora por su parte decidió estudiar derecho para ser abogada. Jerry tiene la ambición de convertirse en modelo, y el dealer fue linchado por vender respuestas falsas. Ya más o menos todo parecía estar en orden, pero una tarde Syugi recibió un paquete de regalo, en donde había un llavero de la Universidad de Medicina, el mismo que le regaló a Jae como símbolo de amistad, también una fotografía de un muelle, y por último un par de zapatos. Ok, lo de los zapatos tiene su explicación. En un momento de la serie Jae mencionó que regalar zapatos a la persona que amas es de mala suerte, ya que le estás dando las herramientas para que se aleje. Bajo este contexto, Jae le envió estos zapatos no para que se aleje de ella, sino para que la busque, para que puedan reencontrarse. Por esto mismo le dejó la fotografía del muelle para que investigue a dónde debe ir. Esto significa que sí, Jae sigue viva, y se nos muestra que ahora vive apartada en una casa cerca del muelle estando a la espera de su amada. En sí creo que es muy obvia la razón por la que ha estado oculta. Su plan en un principio era destruir la reputación de su padre, además deseaba salvar a su hermana y sobre todo quería salvar a Syugi.
Fue así que decidió fingir su muerte porque era la única manera de liberarse de su padre. Solo de esta manera podría ser libre de su control. Ya con esto finaliza la serie, con la suposición de que tal vez Jae y Seulgi pudieron reencontrarse. Fin. Solo puedo decir una cosa. Pedazo de serie. No les miento que es lo mejor que he visto en un muy buen tiempo. Y ojalá, pido a Dios que por favor haya una segunda temporada. No hay nada confirmado, pero creo que quedaron muchas cosas pendientes, como qué pasó con Jae-na. Solo se nos dice que fue rescatada por las autoridades, pero nada más. También quisiera saber qué será el señor Yu, algún día irá a la cárcel porque pues salió libre. Y sobre todo qué pasará con nuestros protagonistas. ¿Hay algún final en donde queden juntas? Quiero creer que así fue, y si no llega a haber una segunda temporada al menos puedo imaginarme un final muy optimista debido a la última escena. Pero bueno, yo creo que con esto finalizo el video. Sé que quedó muy largo, pero creo que esta serie lo ameritaba. Recuerda dejar un like y un comentario si te gustó el video. Créeme que no te tardas ni 2 minutos en hacerlo, y a mí me ayudas infinitamente. Yo te mando un beso en las patas. Bye.